Gracias, buenas tardes. Yo voy a presentar la plataforma de certificación digital H2Ready, que se enmarca dentro de la propuesta europea. Perdón. Gracias. Que se enmarca dentro de la European Hydrogen Backbone, iniciativa europea. Esta propuesta fue galardonada con el premio externo del Ingenia Energy Challenge de Enagás, que tuvo lugar hace un mes aproximadamente. El vídeo con todo el evento está disponible en Internet y se puede ver, además de esta propuesta, todas las otras que se presentaron, tanto internas como externas, en las diferentes categorías. Y en concreto nuestra propuesta está centrada en el mandato de migración hacia vectores energéticos medioambientalmente más amigables, como es el caso del hidrógeno, y con una idea central que es que necesitamos o se necesita asegurar la integridad de las infraestructuras de manera total en esta transición. ¿Cuál es el problema? Por supuesto, hay un montón de entidades, compañías de todo tipo que están trabajando en hacer que esta transición sea segura, pero existe una falta de tecnologías no destructivas para aplicar en el caso de la evaluación de las soldaduras en concreto, que son algunos de los elementos críticos, en la transición hacia el hidrógeno dentro de las infraestructuras gasísticas. Aquí existen dos oportunidades de aplicación de la tecnología. La primera es en el transporte, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, y la segunda, allí donde haya soldaduras en el resto de los elementos de la cadena de suministro del hidrógeno. Una de las ideas que me gustaría resaltar aquí, Jorge lo ha explicado ya en mucho detalle, por supuesto, la amenaza principal en las infraestructuras es la presencia de daño y de grietas, ¿no? En el caso del hidrógeno, además, existe otra posibilidad de amenaza importante, que es la tenacidad de las soldaduras en concreto. La presentación la he dividido en 5 partes. La primera habla de los retos alrededor de las soldaduras en las infraestructuras. La segunda es la aproximación al fallo por hidrógeno que hemos hecho en esta propuesta. Después, algunos detalles sobre cómo se está evaluando y qué problemas tiene la evaluación destructiva y la no destructiva en línea alrededor de las soldaduras. Y luego la descripción de la tecnología y, finalmente, algunas pinceladas sobre la plataforma de certificación. Este proyecto comienza hace 10 años aproximadamente en una colaboración con Enagás para evaluar la baja tenacidad en la línea de unión de las soldaduras de alta frecuencia de los gasoductos. Aquí podéis ver algunos detalles de las características de estas soldaduras. Son soldaduras muy estrechas y que tienen algunas características microestructurales muy particulares, lo que las hace bastante difíciles de caracterizar correctamente. El problema es que puedes tener una zona muy estrecha donde hay una baja tenacidad, es decir, la capacidad del material para resistir la presencia de esas grietas de la que hablaba Jorge, es una zona muy estrecha y difícil de caracterizar. De hecho, hasta la modificación de la norma internacional del año 2019, no estamos seguros de que previamente se estuviera midiendo bien esto, porque tienes que realizar un ensayo destructivo. Estas soldaduras tienen un ancho aproximadamente de 100 micras, como un pelo, ¿vale? Entonces, tienes que colocar la entalla para evaluar esas soldaduras con un margen de 200 micras. Seguro que hay muchos casos de soldaduras que no se han medido bien. Lo que ocurre es que en el caso del transporte de gas natural, los factores de seguridad hacen que no vaya a haber un problema. Hay muy pocos problemas. Explota un tubo muy de vez en cuando. Es muy difícil. Esto puede no ser así en el caso del hidrógeno, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Además de estas dificultades que se encuentran en los ensayos destructivos, ¿qué es lo que quiere hacer todo el mundo? Al final tú quieres ver cuánto aguanta tu componente y dices, bueno, yo lo rompo y puedo medir cuánto aguanta. Es la prueba, digamos, del algodón, ¿no? En ocasiones no se puede hacer esto, pero aún así, con el caso del hidrógeno hay una dificultad añadida, y es que la fragilización que introduce está asociada a la microestructura. Es decir, ya no estamos al 100% seguros que en nuestra línea de unión, que sería aquí, que nuestra línea de unión sea el punto más débil asociado al hidrógeno, porque podemos tener inclusiones de partículas, óxidos, sulfuros o fuertes gradientes microestructurales que hagan que
la evaluación de la soldadura ya no esté tan clara en muchas de las ocasiones. Este, digamos, es el panorama con el que nos encontramos ahora al trabajar con hidrógeno. La propuesta que hacemos nosotros para evaluar esta posibilidad, o bueno, qué posibilidades tienes de fallo al trabajar con hidrógeno en las infraestructuras, está basada en dos ideas fundamentales. Una es la filosofía que utiliza EDF, Electricité de France, en el mantenimiento de los reactores nucleares. Ellos tienen un modelo, por ejemplo, para hacer la vigilancia. Es la vigilancia de la infraestructura, de cómo se modifica el espesor de la pared de los tubos de los intercambiadores de calor de los reactores nucleares por reducción por corrosión. Ellos tienen un modelo muy complejo que tiene en cuenta todos los parámetros que hacen que puedas predecir cómo se reduce ese espesor, y es con lo que ellos trabajan para realizar esa vigilancia de la infraestructura. Es decir, hay una correlación entre parámetros, que en nuestro caso serían de la microestructura, con la tenacidad de las soldaduras. Esto se combinaría con un concepto que cada vez se está utilizando más, aunque todavía no está muy extendido, y es el de que la tenacidad, es decir, de nuevo, la capacidad que tienen las estructuras, en este caso metálicas, de soportar la presencia de grietas, está estadísticamente distribuido. ¿Por qué? Porque depende de todos esos factores que comentábamos de la microestructura. Entonces debemos utilizar modelos probabilísticos que ya existen en las normas, no se utilizan mucho, no son los más utilizados, pero pensamos que es la aproximación más razonable para introducir el efecto del hidrógeno en el control de la seguridad de la infraestructura. La idea sería trabajar con niveles de probabilidad aceptables, de fallo o, por supuesto, de manejo seguro. En estos factores parciales de seguridad o performance factors que se utilizan habitualmente, por ejemplo, en el cálculo de la presión máxima con el que puedes trabajar en el gasoducto, habría uno de estos factores que sería el asociado a las soldaduras, y que tiene en cuenta todos esos factores microestructurales que comentábamos, ¿no? Qué fases tiene el material, qué fronteras tiene, presencia de partículas de segunda fase, entallas metalúrgicas, por supuesto, como hablaba Jorge antes, composición química, parámetros del proceso de soldadura, etc. Esto nos permitiría trabajar con un denominador, una fracción en la que podríamos correlacionar los parámetros de esa microestructura con la tenacidad respecto a una referencia que en muchas ocasiones son los 55 megapascales raíz de metro, la que se decida en la norma finalmente. En referencia al ensayo de los materiales hay dos líneas, digamos, fundamentales. Uno, los ensayos destructivos, que la referencia internacional es el ASME B3112, una norma que, digamos que es muy rigurosa, pero también muy costosa, tanto en tiempo como en dinero. Tiene estos 7 pasos, alguno de ellos es introducir las muestras 1000 horas en una cámara con 100% hidrógeno, donde no puede ni oler el oxígeno y el CO2, por lo que comentaba Jorge anteriormente. Y esto hace que hay, de hecho, algún proyecto de investigación en Estados Unidos financiado por el PHMSA, el Pipeline Hazardous Materials Safety Association, americana, en la que están estudiando, veis aquí el título, ¿no? La cualificación de las soldaduras en los gasoductos de hidrógeno, en lo que de hecho lo escriben así, ¿no? Es muy riguroso, pero también es muy costoso, y de hecho hay dudas de que se vaya a implementar de manera correcta por los usuarios finales. Ellos incluso proponen una nueva opción C sobre esto. Entonces, ellos están pendientes de hacer esta correlación que estamos hablando nosotros aquí, ¿no? Correlacionar esos resultados de las soldaduras, resultados destructivos de todo tipo, en función de la microestructura y la dureza. Nosotros estamos trabajando en esa línea. Después, en cuanto a la evaluación en línea de los gasoductos, claro, si queremos reutilizar las infraestructuras, no podemos estar cortando todas las soldaduras para ver cómo están y llevarlas al laboratorio. Sería impensable. Esto se va a hacer de manera estadística, por supuesto, y nuestra idea es reducir parte de todos esos, una de ellas, reducir parte de esos ensayos destructivos que son tan costosos y tan caros, por, digamos, resultados basados en los modelos como el de EDF, ¿no? Con los datos de la microestructura podemos tener una estadística que nos avale, digamos, que esos resultados están bien. Eso deberíamos incorporarlo en estas herramientas de inspección en línea, que la mayoría de ellas están basadas en
medidas de pérdida de flujo magnético, también ultrasonidos en otros casos, que buscan detectar defectos. La tecnología es complementaria, por supuesto, a esto. Nosotros no decimos que no haya que mirar defectos ni haya que seguir, digamos, este tipo de esquemas, sino complementarlo para aumentar el nivel de seguridad. Este es el típico esquema de reutilización de gasoductos con todos estos pasos que comentaba Jorge, y en la parte de inspección nosotros complementaríamos la tecnología habitual con nuestra propuesta. Digamos que está un poco representado en este esquema. Aquí podemos detectar a la vez los defectos, grietas, etcétera, por las técnicas convencionales y añadir nuestra tecnología, que es una tecnología de imagen, como comentaré ahora, para estudiar cuál es la tenacidad de las soldaduras. Para desarrollar la tecnología hemos utilizado, nunca se tienen todos los documentos porque hay tal cantidad de información que es bestial, pero digamos los más representativos, que son los del EPRG, el NIST en Estados Unidos, EIGA, todos digamos los importantes artículos técnicos y científicos. Y lo que estamos haciendo es desarrollar una familia de patentes, porque no se puede, digamos, desarrollar todo en una sola, porque hay mucha casuística y es imposible. En lo que hemos empezado estudiando las soldaduras HFI, que es la que comentaba que llevamos trabajando como 10 años con ello, y después añadir, arco sumergido, soldaduras circunferenciales, etcétera, incluyendo las distintas características que dan lugar a la fragilización por hidrógeno y los posibles problemas derivados. La herramienta consiste en un sistema de distintas capas. Una de ellas sería una inspección visual, si queréis, convencional en soldaduras, pero digital, lo cual nos permite ver, por ejemplo, inclusiones o defectos de este tipo. Y como hacen todas estas herramientas basadas en inteligencia artificial y machine learning, ver muchas más cosas de las que nosotros somos capaces de ver, ¿no? Porque estos chismes, digamos, no trabajan de una manera lineal como hacemos nosotros, sino en órdenes superiores, ¿no? Entonces, digamos, esta primera capa sería una automatización, una versión 2.0 de la inspección visual convencional, ¿vale? Que nos permite distinguir casos como los que vemos aquí. Estos son dos tubos de material X60. En uno se puede ver el caso de blistering aquí por hidrógeno en la línea de unión y en otro no. Esto se completa con diferentes algoritmos propietarios que son los que hemos desarrollado en las patentes y que lo que hacen básicamente son determinar zonas, como veis aquí, por ejemplo, donde la probabilidad de fragilización por hidrógeno es muy alta. ¿Cuál es el problema de las soldaduras respecto al material base? Que son zonas donde tienes gradientes muy fuertes, zonas donde tienes mucha más probabilidad de encontrar partículas de segunda fase y además tienen características alineadas habitualmente con la tensión, lo cual hace que las grietas puedan propagar mucho más fácilmente por ahí. ¿Vale? Entonces, aquí hay alguna parte de los algoritmos que está relacionado con la propia fragilidad, ni siquiera asociada a hidrógeno, sino también en condiciones de gas natural. Y después con los otros aspectos que son relevantes, como por ejemplo zonas de alta dureza y zonas donde, más que zonas, la facilidad de absorción y difusión del hidrógeno en función de las características de la microestructura. ¿Vale? Aquí podéis ver. Esta es una soldadura HFI. La siguiente se ve mejor, de hecho. Nosotros hemos estudiado distintas calidades de materiales, diámetros, espesores de pared, etcétera, en tubería HFI y después hemos incrementado esto con otros tipos de soldadura, como os comentaba, arco sumergido o soldaduras circunferenciales. Aquí podéis ver los perfiles, de alguna manera representan, porque claro, las imágenes son información no ordenada. De aquí, no es como una tabla Excel en la que nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 y números después. Hay muchas maneras de sacar información de aquí. Por eso, de nuevo, es necesario basarnos en estas herramientas de inteligencia artificial, porque nosotros lo que vemos aquí es una zona más o menos gris en el centro y claras a los lados, pero esto lo puedes analizar de muchas maneras, coger todo el área, coger secciones verticales, horizontales, líneas, y cada uno te da una información. ¿Vale? Entonces, de aquí de alguna manera podéis ver cómo 3 soldaduras son distintas, por supuesto, pero si veis los perfiles os podéis hacer una idea de cómo de diferentes son en el fondo. Si nosotros las viéramos solo en tono de grises,
bueno, las vemos más o menos diferentes. Cuando veis los perfiles, que es la manera que hemos puesto aquí simplificando para comparar, es decir, con esos datos ya puedes trabajar, veis que hay una casuística realmente muy grande y cómo estas herramientas pueden ver mucho más de lo que se ve, digamos, por una inspección visual incluso experta, ¿no? De gente que ha visto muchas soldaduras. La idea es utilizar esta tecnología como base para desarrollar la plataforma de certificación, que al final es lo que le interesa a las empresas, porque bueno, como tecnología puede estar muy bien y para hacer artículos o patentes lo que quieras, pero esto tiene que ser útil. Entonces, digamos que la idea es desarrollar una plataforma de certificación que consistiría en 3 elementos: la tecnología, que hemos hablado, la parte de ingeniería, es decir, la tecnología la tenemos que poner en robots, en crawlers o en equipos de inspección en línea que puedan hacer de manera práctica la inspección, y después con la digitalización, que es algo que se ha comentado mucho en las charlas anteriores, ¿no? Aquí yo me quiero centrar en que penséis en que en una imagen, bueno, como se dice, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Hay una información ahí muy grande y de lo que se trata es de saber sacarlo y correlacionar con lo que tú quieres. Digamos, las principales ventajas, ¿cuáles son? La optimización de los costes de mantenimiento respecto al repurposing, o sea, la reutilización de las infraestructuras, pensando en todos estos ensayos que os digo que son muy caros y muy costosos en tiempo. Cuando la gente se ponga a evaluar todos estos ensayos en hidrógeno buscando esas infraestructuras, no hay muchos laboratorios que hagan esto. Empieza a haber más, pero bueno, tienes que esperar por lo pronto 40 días con las muestras allí metidas hasta que acaba uno y haces otro. Claro, se busca una reducción de riesgo de incidentes, por supuesto, y tener información accesible y actualizada de la infraestructura. Todo esto está, digamos, como no puede ser de otra manera, avalado con estas herramientas de inteligencia artificial, que al final lo que os digo es tal la cantidad de información que simplemente si tuviéramos que hacerlo a mano no acabaríamos miles de años, ¿no? Por lo pronto tiene que estar actualizado y que pueda correlacionar todas las interacciones que hay entre fabricante, proceso de soldadura, tipo de material, etcétera, etcétera. Y después estaría también, bueno, pues toda esta información que es sensible para tanto fabricantes como operadores, etcétera, bueno, securizado, ¿no? O sea, una tecnología basada en tecnología blockchain. Digamos que la tecnología ayudará sobre todo a los operadores en una primera fase, digamos, a aumentar la seguridad en las infraestructuras, que es algo necesario para, bueno, pues para que el hidrógeno llegue a buen puerto, ¿no? Aquí hay algunos datos, pero Jorge ya lo comentó antes. Y en una segunda fase, pues al resto, es decir, allí donde haya soldaduras, pues se puede utilizar. Al resto de elementos de la cadena de valor del hidrógeno, me refiero. Digamos que la tecnología o la propuesta la hemos dividido en 3 áreas. Una primera que es la de algoritmos y robótica, que está liderada por el CSIC, con mi compañera Carmen Peña y yo mismo. Una segunda que es la de plataforma, inteligencia artificial y Big Data, que está liderada por Michel Gutiérrez, que es una persona con mucha experiencia y ha trabajado en todas las empresas que hay, yo creo, en todo el tema de IT. Y luego Juan José González, que es la persona responsable de estrategia, organización y ventas, también con muchísima experiencia en distintas multinacionales y sobre todo también en temas de emprendimiento. Y luego es muy importante contar, por supuesto, con socios, embajadores de la tecnología para que esto llegue a introducirse en los estándares, porque si no las empresas pueden hacer normas internas para utilizarlo, pero lo razonable sería que se introdujera en los estándares internacionales. Nosotros hemos propuesto un roadmap de 5 pasos desde ahora hasta el año 2029, porque lo primero que tenemos que hacer proponemos un piloto inicial con muestras de laboratorio, de fábrica, de almacén o muestras almacenadas y nuevas variantes para aplicar la tecnología con un robot de inspección modificado, ¿vale? Esto se podría hacer a final de este año. Una segunda fase haciendo pequeñas inspecciones, aquí ponemos 15 kilómetros, pero puede ser de este orden, ¿vale? Ya de inspección en línea también con un robot modificado, que quiere decir que tiene la tecnología incorporada. Y después varias fases de operación que van desde una operación inicial en España, por supuesto, hasta en el año 2026, hasta una operación en cualquier lugar del mundo, en principio en el año 2029.
Todo esto, por supuesto, son fases eliminatorias. El tema está ahora, sobre todo, en tener suficiente estadística de los datos y ver que la eficiencia de la herramienta es razonable como para aplicarlo con un nivel de seguridad adecuado. Por ejemplo, las herramientas de inspección en línea basadas en flujo magnético tienen una eficiencia del 80%, lo que comentaba Jorge. Hay algunos defectos que no ven, hay mucha casuística. Bueno, ese sería nuestro objetivo y es lo que tenemos que demostrar con todas estas pruebas. Bueno, como resumen, sería que esta propuesta permitiría a la alianza Enagás-CSIC ser un referente global en el transporte seguro de hidrógeno, porque digamos va un paso más allá de todo aquello que hay. Así que nada, bueno, quiero acabar, que lo debería haber dicho al principio, pero con la emoción del momento se me olvidó. Quiero agradecer, por supuesto, a Enagás que me haya invitado a participar hoy a contar nuestra propuesta. Y pues nada, este es el resumen. Creo que desde luego el interés de Enagás en ir más allá en el nivel de seguridad está claro, yo creo, por trabajar en propuestas como estas. Muchas gracias.